Es como algo me pasa, no fluyo igual, ¿sabe? Me gusta estar cerca del pueblo de Dios, amén. Por favor, tomen su asiento. Damos gracias al Padre por su misericordia y su gracia, amén. Yo sé que no soy muy alta, pero ¿me pueden ver? Y no, si no me ven no hay problema, usted necesita escuchar la palabra. Bien, gloria a Dios. Yo quiero que usted declare esto conmigo. Tal vez le va a sonar un poco extraña la declaración que le voy a pedir que haga, pero usted va a entender dentro de un momento por qué usted tiene que hacer esta declaración. Diga conmigo: yo soy un virus y Dios me va a introducir en los sistemas demoníacos, para que cuando Satanás encienda su computadora, todos sus sistemas colapsen en medio de las naciones de la tierra. Amado hermano, yo quiero decirle que lo que Dios está levantando en este tiempo es una iglesia que tiene entendimiento de que no somos los evangeliquitos de un territorio, que no somos los aleluyas ni los panderetas de ningún lugar. Usted y yo somos virus que nos vamos a introducir dentro de los sistemas del diablo para echarle a perder a Satanás todas las estructuras que él ha levantado en medio de las naciones de la tierra. Amén. Vuélvase a su vecino y dígale: ¿cómo estás, virus? ¿Sabe una cosa? Ahora que se habla tanto de esta pandemia y de esta gripe que anda por todos lados, ¿sabe cuántos días le costó a ese virus avanzar por el mundo entero? Fueron muy pocos. ¿Cuánto más será con nosotros cuando entendamos para lo que hemos sido establecidos en medio de nuestras naciones y ciudades? Gente en la escritura entendió que habían sido establecidos por Dios como virus para introducirse en medio de los sistemas demoníacos. Y yo quiero hablarles en esta tarde sobre uno de esos virus. ¿Sabe? Era un hombre llamado David. Un hombre que no era tan solo un hombre, era un virus que se iba a enfrentar a un sistema. Satanás tiene sistemas levantados en las naciones. ¿Cuántos saben eso? Está el sistema de Egipto, sistema babilónico, sistema filisteo. Hay muchos sistemas que están en medio de las naciones de la tierra, pero Dios tiene sus armas secretas que se van a introducir en este tiempo en medio de esos sistemas y los harán colapsar. Yo quiero decirle algo, amado hermano, aún en medio de la esclavitud en Egipto, yo quiero decirle que el pueblo de Israel no era tan solo que estaba cautivo, no, es que Dios los había introducido en medio de Egipto para hacer colapsar a aquel sistema y aquel imperio. Mira, amado hermano, el diablo pensó que había cautivado al pueblo de Israel en Babilonia, pero no era tan solo una cautividad, es que Dios los había metido dentro del sistema babilónico, porque venía el momento donde Dios a través de su pueblo haría colapsar al sistema de Babilonia. A veces pensamos que estamos bajo cautiverios, y ciertamente hay situaciones que se dan, pero no es tan solo un cautiverio. Dios tiene un plan mayor, Dios tiene un plan más alto. Te ha establecido en medio de una circunstancia, en medio de una situación, porque el Señor va a utilizarte para hacer colapsar los sistemas de las tinieblas en este tiempo. Permítame un momento mientras abro mi archivo. Mientras tanto, por favor, vaya buscando el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Historia conocidísima. La historia de Goliat, la historia de aquel paladín que se atrevía a venir en contra del ejército del Dios viviente. No solamente venía en contra del ejército, sino que Goliat levantaba su voz para anunciar: quiero que levanten un guerrero que venga y se las vea conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes, pueblo
de Dios se verán sometidos al gobierno filisteo. Amado hermano, quiero decirle algo. En este tiempo la voz de Goliat está sonando en medio de las naciones de la tierra. La voz de Goliat está sonando. La voz de Goliat se ha levantado para decirle a la iglesia: me voy a oponer y los voy a someter a esclavitud. Es por eso que Dios necesita que en este tiempo se levante una generación con entendimiento de gobierno, con entendimiento de autoridad y con entendimiento de adoración, para poder vencer sobre los sistemas que le están gritando a la iglesia de este tiempo que la van a llevar a esclavitud. Déjeme decirle que ningún sistema filisteo, ningún sistema de Goliat va a poder esclavizar a la generación de adoradores. Ahora vamos a leer un poco de lo que dice la escritura. Verso primero. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Antes de que avancemos en esta palabra, permítame y le pongo algunas bases de lo que está sucediendo, el contexto de lo que está pasando en este momento. Había un gigante levantado contra el plan, diseño y propósito de Dios. Ahora yo no quiero que usted tan solo vea a Goliat el hombre. Yo quiero que usted vea la confrontación de 3 sistemas espirituales que habían en ese momento, en ese lugar. Habían 3 sistemas espirituales que se estaban desarrollando en ese ámbito. Estaba el sistema filisteo que quería venir a someter al pueblo de Dios. Estaba también el sistema de Saúl. Diga conmigo, el sistema de Saúl. El sistema de Saúl, que tiene que ver con un gobierno que ya perdió la unción, que ya perdió la estrategia y que ya perdió la dirección del cielo. ¿Sabe usted, amado hermano? Este tipo de sistema es un sistema que ha operado muchas veces dentro de la misma iglesia, operando y gobernando bajo el espíritu de Saúl. Y había otro sistema, el sistema representado en David, que representaba el gobierno de Dios, aquel que tenía la unción para gobernar, aquel que había sido diseñado por Dios para someter a los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Vemos una confrontación entonces. 3 sistemas están en medio de una batalla. Amado hermano, quiero decirle algo. En medio de las naciones está aconteciendo esta misma batalla de 3 sistemas. Por un lado, el sistema de Satanás, que quiere llevar a la esclavitud al pueblo de Dios. Pero vemos también la confrontación del sistema religioso dentro de la misma iglesia. Porque quiero decirle que el sistema religioso jamás podrá tener la unción ni la autoridad para confrontar los sistemas demoníacos.
Se requiere que se levante ese tercer sistema, que es lo que yo creo que Dios está levantando en este tiempo. Es el sistema del gobierno de Dios. Un gobierno apostólico, un gobierno profético que no le va a permitir al sistema de Satanás avanzar dentro de los dominios territoriales del reino de los cielos. La generación que Dios está levantando está representada en David, pero vamos a ver algunas cosas tremendas de lo que nos enseña esta escritura. Vamos a ir por favor al verso 22 del mismo capítulo. Se puede decir que David había ido por accidente ese día. Por accidente su papá lo había mandado a llevar comida para sus hermanos. ¿Sabe usted que hay cosas que a veces Dios va a provocar en medio de una circunstancia para empezar a levantar los propósitos y diseños? Hay necesidades, hay cosas naturales que muchas veces Dios permite para empezar a introducir a su pueblo para colapsar los sistemas espirituales de maldad. Ahora, el padre de David lo envía con una carga de comida y va a ir a ver a sus hermanos. Pero en el momento en que David está llegando, se levanta Goliat, la voz del paladín filisteo, y entonces dice la escritura en el verso 22: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Amado hermano, quiero decirle algo. Una de las cosas que hacía este filisteo incircunciso era que le declaraba al pueblo de Dios, le decía al ejército: no soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl. Amado hermano, quiero decirle que cuando hay un sistema demoníaco que quiere ser levantado en medio de una nación, lo primero que Satanás tratará de hacer es afectar la identidad de los hijos de Dios. Él los rebajó a la posición de los siervos de Saúl. 40 días ese gigante les decía: ustedes son siervos de Saúl, y parece que se lo terminaron creyendo. Yo quiero decirte algo: cuando el diablo quiere empezar a afectar una nación, lo primero que tratará de hacer es sembrar en el pueblo de Dios una identidad incorrecta. Si tú no entiendes quién tú eres en Cristo, si tú no entiendes la posición que tú tienes en Dios, no podrás ir al siguiente nivel de revelación y de conquista. Por eso es que mucha gente en la iglesia, tú los ves sentados en la banca toda la vida, jamás entraron en el entendimiento del reino de los cielos. ¿Sabe? El panorama era tan triste. Estos hombres estaban armados, tenían las armas. Saúl tenía corona, Saúl tenía apariencia, pero no tenía valentía ni unción. Tenía la apariencia. ¿Cuántos ministerios y cuánto liderazgo hoy en día en medio de una nación lo que tienen es apariencia, pero ya perdieron el dominio, el gobierno y la autoridad de Dios sobre sus vidas? No es con apariencia que se enfrenta a Goliat. Quiero decirte algo. Cuando Goliat decía: mándenme uno de ustedes, ¿sabe lo que le pasaba a Saúl? Le temblaban las rodillas. ¿Quiere saber por qué? Porque el único que podía verse frente a frente con Goliat era Saúl. Él era el más alto de todo el pueblo. Era el más alto. Saúl decía: mejor me quedo en la tienda, no sea que aquí empiecen a sacar medidas y me manden a mí a enfrentar a este filisteo. El primero que temblaba era Saúl. El ejército de Dios amedrentado por estar escuchando siervos de Saúl. Hasta que llegó uno con unos quesos y escucha la voz de aquel gigante que decía: escojan uno de ustedes. ¿Acaso no soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Ay, yo creo que a David en ese momento algo le sucedió.
Yo creo que a David en ese momento, mire, todo lo que él tenía de la unción de Dios, el celo de Dios, el poder de Dios, empezó a ebullir dentro de él. Y David empezó a decir: ¿qué le van a dar al que se atreva a enfrentar a este incircunciso? Quiero saber cuál es el galardón y cuál es la recompensa, porque yo sé que yo tengo la capacidad de enfrentarlo, no en mi fuerza, porque sé que el Señor está conmigo, pero quiero saber cuál es la recompensa. Amado hermano, durante años la iglesia ha hecho guerra, pero ha hecho guerra a lo loco. Yo no voy a la guerra si no hay recompensa. Yo no voy a la guerra si no hay botín. Solo un tonto se va a la guerra si no hay un botín de guerra. La iglesia está dando palos al aire. Ay, sí, voy a darle a este demonio. Ay, sí, este potestad, este principado. ¿Sabe una cosa? Yo ya estoy cansada de estar oyendo en muchos lugares cómo viene la gente, los intercesores muchas veces. Fui a la guerra. Usted no sabe la paliada que me dio el diablo. Oh, Satanás me está atacando. Amado hermano, el Señor me dijo un día: ¿a qué tú vas a la guerra? ¿A traer la cabeza de tu enemigo o a traértelo de la mano para que te destruya las cosas? Me dijo: dile a mi pueblo que la expectativa de la batalla y de la guerra tiene que ser tener botín de guerra, no que el diablo los esté atacando. Diles que no estén expectantes de los ataques, que estén expectantes de la manifestación del botín de la guerra. Entonces dice la escritura que David, cuando escucha aquello, deja la carga. ¿Usted está oyendo eso? Dice que dejó la carga. Yo me pregunto, anoche se los dije, ¿cuántas congregaciones seguimos viendo aquellos que andan siempre jalando con el bagaje y con toda la carga, y por eso no pueden entrar dentro del ejército? Yo no quiero ver más creyentes en medio de la iglesia de aquella vieja guardia que lo único que llegaban al culto era para que alguien orara y para presentar la carguita delante de Dios. Olvídate de tu carga personal, déjala ahí y corre al ejército del Dios viviente, porque si no dejas la carga no podrás entrar en las líneas del ejército de Dios. David deja la carga, se mete en el ejército. Pero parece que no duró mucho, porque el ejército estaba tan metido, ya el sistema de los filisteos se le había metido al ejército de Dios. Entonces se levanta el hermano mayor. Cuidado con los hermanos mayores, porque hay muchos hermanos mayores en la casa de Dios. Son aquellos que cuando vienen los David con el entendimiento y la revelación que pueden confrontar a Goliat, le dicen: yo conozco que lo que tú quieres, mira, yo conozco tu malicia, David. Entonces David le dice: ¿qué te he hecho yo? Como diciéndole: aquí el que te está afectando es el filisteo, no yo. Enfócate contra quién es la guerra. Iglesia, te digo esto: enfócate contra quién es tu guerra. Tu guerra, pastor, no es contra el pastor de la otra iglesia. Tu guerra es contra Goliat. David le dice: ¿qué te he hecho yo? Enfócate, enfócate, enfócate. ¿Contra quién es tu guerra? ¿Contra quién es tu batalla? Enfócate. Hoy la iglesia se pelea todo el mundo contra todo, y Goliat feliz de la vida. ¿Sabe por qué? Porque muchos todavía tienen en su mentalidad que son siervos de Saúl. Y mientras tú te creas siervo de Saúl, no vas a poder adquirir herencia. Una de las características de David es que él sabía quién él era en Dios. Él había escuchado la voz del Padre diciéndole: mi hijo eres tú. Él dijo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. David sabía quién él era en Dios. David le dijo: mira, Goliat, tú estás muy equivocado. Aquí siervo de Saúl, nada. Yo del siervo de Saúl no tengo nada. Yo soy parte de los escuadrones del Dios viviente. Goliat, si nadie te lo había dicho, yo te lo voy
a decir: Goliat, así como acabo de ubicar a mi hermano, así te voy a ubicar a ti, diablo. Así te estoy ubicando a ti, Satanás. Yo no soy ningún siervo de Saúl, yo soy escuadrón del Dios viviente. David deja su carga porque Dios había dicho algo de David. ¿Sabe lo que hizo Dios con David? Escúchame esto. Nadie puede enfrentar un sistema demoníaco. Nadie puede enfrentar los sistemas de las tinieblas. Nadie puede enfrentar el sistema babilónico, ni filisteo, ni egipcio, si antes no ha pasado por el proceso de Dios en su vida. Cuando a Saúl le dicen: hay uno aquí que dice que él puede enfrentar a Goliat, Saúl dice: llámenlo, tráiganlo, quiero conocerlo. Lo que pasa es que Saúl estaba tan endemoniado que no se había dado cuenta que ya lo conocía. Usted tiene que entender esto en el espíritu, porque hay gente que a veces la tenemos dentro del palacio mucho tiempo y parece que están tocando solo el arpa, pero no te creas, son el arma secreta en las manos de Dios. Por eso tiene que haber un liderazgo de ojos abiertos para saber quiénes son los David que van a confrontar los sistemas de las tinieblas. Cuando hay un liderazgo ciego, un liderazgo, perdónenme la expresión, pero es la verdad, endemoniados hasta los huesos, no pueden ver que David no está ahí tan solo para que le esté sacando los demonitos. Que David está ahí porque va a llegar el momento donde confrontará los sistemas espirituales de maldad. Ahora Dios, cuando David había tenido en su corazón el deseo de levantarle casa al Señor, mucho tiempo después de esto, el Señor le envía al profeta Natán y le dice: yo te saqué del redil y te puse por príncipe sobre mi pueblo. Escúcheme. El Señor me dijo esto: estoy sacando a mucho liderazgo, me dijo el Señor, de la mentalidad de redil, porque con mentalidad de redil no conquistarán nada. Me dijo el Señor: estoy cambiándole la mentalidad a muchos pastores. Les estoy quitando la mentalidad de redil porque necesito darles mentalidad de palacio. A David lo saqué del redil, de estar viendo ovejas todo el tiempo, de estar oloroso a ovejas. Eso fue bueno para un tiempo, pero es que llegó el tiempo donde David tenía que ser llevado a otro nivel. Ese nivel era el nivel del gobierno, el nivel de la autoridad, el nivel de entender que no había sido llamado a unas cuantas ovejas, sino que Dios lo había puesto por rey y por príncipe sobre toda una nación. Pastor, escúchame esto: si tú no entiendes que Dios no te puso como pastor de las ovejas que tienes hoy tan solo, sino que te puso para que gobiernes sobre la ciudad, entonces tú no has entendido lo que es reino ni dominio territorial. David entendió que Goliat no había sido preparado para destruirlo, sino que Goliat era la escalera donde él iba a ir al siguiente nivel. Y yo creo que cuando vio a Goliat dijo: ¿qué me van a dar? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuánto vale la cabeza de este incircunciso? Yo creo que David estuvo muy emocionado, ¿sabe? Cuando yo enseño a la iglesia sobre esto, yo no quiero ver a la gente llorando por las penas. Pues si llorando cambiamos las cosas, mañana hacemos una cadena internacional de llanto y lamentación. Ese ejercicio de gobierno y dominio, lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Ahora, Goliat estaba ahí amenazando, vociferando, derribando, tratando de derribar la identidad. Y por otro lado, el sistema de Saúl estaba operando en la tienda. Escuche, porque afuera Goliat grita, pero adentro Saúl se esconde.
Porque hay mucho liderazgo en tiendas, escondido, porque aunque tienen la apariencia, tienen la corona, tienen las vestiduras, pero no tienen la autoridad, ni tienen la unción para enfrentar los gobiernos espirituales sobre un territorio. Entonces, cuando Saúl le llevan a David, lo primero que Saúl le dice es: mira, David, tú no te me acomodas a los requisitos que yo tengo aquí. La lista de requisitos tú no la cumples. Es más, yo no te veo ninguna herida en el cuerpo que diga que eres un guerrero. David, yo te veo muy jovencito, te veo muy bonito. Ni siquiera barba tienes porque eres un adolescente. Y una de las señales del ejército de los israelitas era que eran hombres con barba. Y David era un adolescente, probablemente ni barba tenía. Yo no te veo ningún requisito, pero ¿sabes qué? Yo no creo que tú vayas a poder enfrentar a este filisteo. Yo no creo, David, que tú puedas. ¿Sabes una cosa? El sistema religioso le ha dicho a la iglesia: tú no puedes sacar al diablo de tu ciudad. Saúl está en la tienda diciéndole a la iglesia: iglesia, confórmate a ser oveja y a estar en el rebaño toda tu vida, porque no vas a poder cambiar la historia. Eso es la voz de Saúl en medio de la iglesia, en medio de la nación. Y entonces Saúl le dice: ponte mi armadura para que te parezcas un poquito al sistema que yo tengo, ¿no? Aunque no puedas caminar, aunque no puedas avanzar, aunque no te puedas desarrollar, pero vas a quedarle bien a todos. Todos te van a amar. Vas a ser el simpático del pueblo, le caerás bien a todos los ministros de la ciudad. Y entonces David dice: un momentito, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a esta cosa. Yo no sé ni cómo se maneja esto. Yo no puedo caminar amarrado. Yo necesito libertad en el espíritu. Por lo tanto, Saúl, yo no me voy a someter a tu armadura. Si ni te sirvió a ti, porque con todo y armadura no tuviste las agallas para enfrentar a Goliat. Y David le dice algo más. Es que, ¿sabes qué? Tú no estuviste en mi entrenamiento personal. ¿Sabes qué, Saúl? Yo quiero decirte que yo tuve un entrenamiento. Yo no tendré esa armadura que no sirve de nada sino para adorno. Yo no tendré lo que tú tienes, pero quiero decirte lo que yo tengo. Sabes que cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, venían los osos y venían los leones y me querían robar uno de mis corderitos, de los corderitos de mi padre. Y como yo no estoy dispuesto a negociar mi herencia, fuera oso, fuera león, yo corría detrás de ellos y le arrebataba de la boca al cordero que llevaba. Y si el oso o el león se atrevía a venir contra mí, entonces yo iba y lo mataba. Saúl, tú no tienes el entrenamiento que yo tengo. Ahora permítame y le digo esto, porque es muy bueno emocionarnos ante la palabra de Dios, pero yo te quiero ver en tu vida cotidiana. Decimos: somos del ejército de Dios, porque cantamos unas cuantas canciones de guerra, porque pegamos unos cuantos gritos. No, mi hermano amado, esto no funciona con canciones ni con gritos. Esto es algo más allá de todo eso. Tiene que ver con algo, es una clave, es una llave. El Señor me decía: David fue entrenado en su territorio personal para que después tuviera autoridad sobre los sistemas demoníacos en la nación. Y me dijo el Señor: si mi iglesia no recupera lo que el diablo le robó,
no tendrán autoridad para enfrentar a Goliat. Primero ve y recupera lo que te quitó el oso. Corre detrás del león y después tendrás el nivel de galardón espiritual para poder pelear contra Goliat en la ciudad y en la nación. Pero lamentablemente, claro, eso no pasa en Ecuador. Eso es en otros países. Escuchamos cosas como esta: pastor, el diablo me robó a mi esposo. El diablo me robó el trabajo. El diablo se metió con mis hijos, pastor. Usted no sabe la rabia que a mí me da ver gente así. Yo no veo a David en ningún momento: Señor, la oveja me robó el corderito, el oso. Señor, pon tu mano sobre el oso. No, señores. David veía cuando el oso, el león, le llevaba su herencia y le decía: ven acá, ¿para dónde tú vas con lo que me pertenece a mí? ¿Para dónde tú vas? No te metas con mi herencia. Si tú no eres fiel en defender lo que Dios puso en tus manos, ¿cómo serás fiel para defender tu nación? Las iglesias están llenas de gente cobarde. Olvídate de tus llantos. Si vas a llorar, que sea por la adoración a tu rey. No le derrames lágrimas a ningún demonio. No le derrames tus lágrimas a las circunstancias. Derrámalas en adoración delante del Rey de la Gloria. Ay, Saúl, tú no conoces mi entrenamiento. Y entonces David hace algo tremendo. ¿Sabe? Yo no había visto un detalle. Señor, hoy me despertó a las 3 de la mañana y no pude dormir más. Y me llevó en las escrituras con este mensaje y empecé a ver cosas que nunca había visto. Cuando David viene a enfrentarse a Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora escúcheme. Porque si usted lee en la escritura la descripción de cómo venía Goliat, en ningún lugar usted encuentra que hablara de la espada de Goliat. Usted encuentra la descripción de la jabalina, encuentra la descripción de la armadura de Goliat, encuentra la descripción de todo el armamento que tenía, pero en ningún lado dice que a dónde traía Goliat la espada. Quiero decirle algo: la generación profética tiene la habilidad en el espíritu de descubrir dónde el diablo guarda sus armas más secretas. David le dice a Goliat: ni te creas que me vas a tomar por sorpresa. Ya Dios me mostró que también traes una espada escondida. He descubierto tu armamento, Goliat. Vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, filisteo incircunciso, que te has atrevido a desafiar no a los siervos de Saúl? No, dile siervos de Saúl a esos que están ahí, pero a este que está aquí ha entendido que no somos otra cosa sino los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves, infeliz, a venir a levantarte contra los diseños del Padre sobre esta nación? ¿Cómo te atreves tú que no tienes pacto? ¿Cómo te atreves tú, incircunciso, a venir contra los escuadrones del Dios vivo que ha determinado algo grande para esta nación? Y Goliat entonces, ay, es que Dios es maravilloso, porque Dios logró un efecto psicológico en Goliat también.
escuche. Porque lo que inmediatamente le dice Goliat al ver el armamento de David, eso fue un golpe a la autoestima de Goliat. Dice: ¿acaso soy yo perro? ¿Acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¡Qué golpe a la autoestima! Yo creo que David en ese momento dijo: al fin te cayó la revelación de lo que eres. Porque ese montón te ven como gigante, mas tú has dicho lo que verdaderamente eres. Eres un perro y Dios te va a entregar en mi mano. Yo voy a dar de comer a las aves del campo contigo. ¿Soy yo perro? Tú lo has dicho, Goliat. Tienes razón. Eres un perro incircunciso. Goliat jamás esperaba el armamento de David. Él estaba esperando, ¿sabe qué estaba esperando? El soldado más alto. Estaba esperando a Saúl. Qué sorpresa le dio Dios. Es que cuando Dios quiere darle un golpe mortal a los sistemas demoníacos, va a levantar a lo que nadie hubiera pensado jamás que podría ser levantado. Dios levantará aún a aquello que el diablo no se está esperando. Dios sacará a un pequeño pastor de redil y le pondrá la unción para llevarlo a gobernar y llevarlo a reinar sobre un territorio. David tomó a su saco pastoril 5 piedras tipo del gobierno de Dios, porque ese sí sabía lo que era gobierno de Dios. Y toma aquella onda. Yo me imagino a Goliat. ¿Qué está haciendo este? Primero viene con un palo y ahora viene con una onda, y este piensa que con una onda me va a derribar. La cara de Goliat era cara de sorpresa, pero lo que él no sabía es que David, a diferencia del ejército y a diferencia de Saúl mismo, David tenía algo, se llama estrategia del cielo. David toma la piedra, ¡pah!, directo, porque esa piedra no era porque David era buen hondero, no. Es que era la piedra de la estrategia del cielo. Amado hermano, quiero decirte esto: lo que sirvió en Guatemala no sirve en Ecuador. Lo que sirvió en Chile y Argentina no sirve en Ecuador. Se necesita, se requieren hombres y mujeres que busquen en el corazón del Padre la estrategia de Dios para esta nación. Ya basta de andar copiando modelitos y andar copiando diseñitos que Dios le dio a otro. Llegó la hora de que el liderazgo de esta tierra se levante, se humille delante de Dios y le diga: danos la estrategia. Queremos copiar modelos, queremos andar haciendo la cosa como todo el mundo la hace. Ay, es que allá funcionó la visión esta, y por allá ungieron con aceite. Yo voy a poner aceite en mi ciudad porque así funcionó por allá. Mira, podrás poner al diablo a patinar en la ciudad en aceite. Que si Dios no te lo dijo, gastaste tu dinero de balde. Esto no es con armadura de Saúl. Esto no es con diseño de hombre. Esto no es con formalismo humano. Esto no es ni siquiera con la revelación que Dios le está dando a los superungidos. No, esto es estrategia del cielo. Cada batalla Dios tiene su estrategia para llevarte a la victoria. Aunque esa estrategia te parezca lo más absurdo, aunque te parezca lo más loco, aunque te parezca que no va a suceder nada, imagínate qué posición, qué locura más grande. Un hombre de 3 metros con una piedrita. Es que aunque tuviera 3 metros, es que aunque fuera San Diablo lo que fuera, bastaba una pequeña estrategia de Dios
para traerse al suelo el sistema demoníaco que estaba amenazando a la nación de Israel. ¿Sabe cómo se llamó Goliat? Se llamó pasaporte al palacio. ¿Qué amenazas Goliat está levantando en esta generación? ¿Qué amenazas el diablo está levantando en esta tierra? Llegó la hora de que David diga: a ver, filisteo incircunciso, atrévete a repetírmelo en mi cara, porque yo sé muy bien lo que yo escuché de mi padre y no me interesa lo que tú puedas estar diciendo, diablo. Yo lo único que sé es el diseño que Dios ha hecho descender sobre esta nación, y haré lo que tenga que hacer. Me llenaré de celo. No permitiré, Goliat, que le bajes la identidad a los escuadrones del Dios vivo. No te lo voy a permitir, no te lo voy a tolerar. Amado hermano, no podemos tolerarle más al diablo que nos siga metiendo todos sus sistemas dentro de nuestras naciones. Ya basta. Llegó la hora que la iglesia empiece a levantarse, introducirse en medio de todos los sistemas. Recuerda, eres un virus, vas a afectar los sistemas demoníacos. Y cuando Satanás quiera prender la computadora de sus diseños, nada más verá en su pantalla, porque hubo virus que se introdujeron a derribar los sistemas demoníacos. Amado hermano, eres un virus introducido en los sistemas del diablo. Hubo virus. Ahora hay uno que se llama fiebre porcina, pero en la antigüedad hubo un virus llamado Ester. El virus Ester es impresionante. Dios levanta aquel virus Ester y lo mete en el sistema de Persia, el sistema que gobernaba sobre los tiempos y la política. El Señor me mostró que el espíritu, el príncipe de Persia, opera en el mundo dirigiendo leyes de muerte, la legislación de muerte en las naciones, en la aprobación de leyes de muerte que tienen que ver con aborto, que tienen que ver con aprobación de matrimonios fuera del orden divino. El Señor me mostró y me dijo esto: hija, yo levantaré una generación como Ester en este tiempo. Me dijo en el año 2007. Por favor, cuando sea el momento de que tengo que terminar, tan solo díganme. En el año 2007, el Señor me trae al Ecuador y me mete en un ayuno y 15 días de vigilia. Fue sobrenatural. Y el Señor me da una revelación llegando a Miami. 4 de agosto me visita a las 4 de la mañana y me dice: el día 7º está terminando. El día 8º inicia con una nueva generación. Me dijo: el día 7º, el día del banquete, Basti fue llamada al día 7º. Y Basti no acudió porque estaba entretenida en su propio banquete. Y me dijo el Señor: porque no quiso que fuera mostrada su hermosura a los reyes y gobiernos de esta tierra. Y me dijo el Señor: la generación del 7º tiempo ha terminado. Yo levanto un nuevo liderazgo en medio de mi casa. Hasta aquí, me dijo el Señor, llegó en la unción, en el liderazgo, la corona que estuvo sobre un liderazgo que no se presentó delante de los gobernantes. Y me dijo el Señor: el día 8º iniciará con una generación que será como Ester. La voy a introducir en los lugares de gobierno. La voy a introducir en los lugares de autoridad. Tendrá la unción para confrontar el poder de la muerte, porque la legislación de Persia eran leyes de muerte. Y me dijo el Señor: esta generación será ungida para ir contra las leyes de muerte en las naciones. Le cambiarán la ley a los territorios, cambiarán las leyes. Y me dijo el Señor: pero será una generación conocida por la estrategia y la sabiduría. Me dijo el Señor: Ester fue una mujer que nunca mencionó mi nombre. Una mujer que nunca dijo que era judía. Y sin embargo,
llegó a cumplir mis diseños y propósitos en el lugar donde la establecí. Y me dijo el Señor esto: ¿sabes por qué muchas veces mis planes fueron echados a perder? Porque la religión tomó la boca de mi pueblo y llegaron a los lugares de gobierno y autoridad diciendo: soy cristiano evangélico, aleluya. Eso no tiene que ver con avergonzarse. Esto tiene que ver con astucia. Tiene que ver con saber cómo introducirse dentro de los sistemas para echarlos a perder. Iglesia, quiero decirte esto. El Señor me dijo: estoy llevando a mi pueblo a la revelación del candelabro de oro. Me dijo: mi iglesia durante muchos años me conoció a través de lo que es el camino. Me dijo: mas yo soy el camino, pero soy la verdad, pero soy la vida. Y me dijo: el camino está representado en los atrios del tabernáculo de Moisés. Las estructuras de los atrios eran el altar del incienso y la fuente de bronce. Y me dijo el Señor: mi pueblo ha predicado un evangelio de atrio. Altar de sacrificio, Cristo murió por ti. Fuente de bronce, te lava de tus pecados. Y me dijo el Señor: una nación no se conquista con ese tipo de evangelio. Una nación se conquista con arca del pacto. Y me dijo el Señor: mi pueblo ha llevado las estructuras de los atrios porque no han entendido. Me dijo: la mayoría de mi pueblo está metido en el atrio y no han avanzado hacia el lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo. Me dijo: soy el camino, soy la verdad, soy la vida, no solo el camino. Y me dijo: estoy introduciendo a mi iglesia en las estructuras del lugar santo, que tiene que ver con luz, iluminación y revelación en el candelabro de oro. Y me dijo el Señor: en el candelabro de oro yo le dije a Moisés que estableciera el candelabro al lado sur del tabernáculo. El lado sur era el lugar donde estaba establecido el reino de Judá, porque antes de que la revelación y la iluminación venga, primero viene la alabanza y la adoración. Y el Señor me dijo esto para el pueblo de Israel, y tú lo puedes encontrar en la palabra. Perdóname que no me vaya a todas las escrituras, pero para el pueblo de Israel, el lado sur o el punto cardinal sur representa algo, representa el tiempo, representa una hora, la hora del mediodía. El Señor me dijo: el candelabro de oro es el mediodía en mi pueblo. Y no lo entendí muy bien en ese tiempo. ¿Sabe usted que el mediodía es la misma hora que la hora sexta? Y me dijo el Señor: hubo cosas, acontecimientos que fueron activados a la hora sexta y el mediodía. La primera de ellas, Juan 4, era la hora sexta. Y Jesús llegó al pozo de una ciudad. Y había una mujer ahí, la mujer samaritana. Jesús le dice: dame de beber. Pero ella le dice: ¿cómo tú, que no perteneces a mi denominación, me pides que yo tenga comunión contigo, si nosotros dos no podemos llevarnos entre sí, porque los estatutos tal y tal no lo permiten? Mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Señor, pero no tienes con qué sacar agua. ¿Cómo pues me vas a dar? Ay, mujeres, que tú no entiendes. Entonces la mujer samaritana le dice: pero ¿cómo va a ser? ¿Será que de dónde tienes esa agua? Mira, ¿acaso eres tú mayor que mi padre Jacob? Que él nos dio este pozo hace más de 1000 años. Agua estancada nos dio el padre Jacob. Ay, cuántos defensores de pozos estancados hay en este tiempo en la iglesia. Pero la hora sexta está llegando para abrirle los ojos a los que han estado bebiendo agua de pozo, agua estancada durante muchos tiempos, muchos años. ¿Cuántas aguas de pozo ha estado viviendo la iglesia por estar defendiendo nombres que abrieron ese pozo hace más de 500 años? Yo no sé usted si se tomaría un agua con un pozo lleno de hongos. Amado hermano, la hora sexta viene
para cambiar el agua de pozo en fuente de agua viva. El Señor me dijo: estoy esperando la generación que se levante en medio de las naciones para que me den de beber las fuentes de la ciudad, porque voy a cambiar el agua estancada de las naciones para producir aguas vivas dentro de un territorio. Esa fue la primera hora sexta, estoy corriendo. La segunda hora sexta, el Señor me dice esto, me lleva a la escritura en el libro de Hechos y me muestra la historia de un hombre, dice, contando su testimonio. Decía: yo venía un día por el camino de Damasco, iba persiguiendo a la iglesia, y de repente, como al mediodía, a la hora de la iluminación, de la revelación, la hora del candelabro, vino un resplandor del cielo y caí al suelo. Quedé ciego de toda la religiosidad que traía, y mis ojos fueron abiertos 3 días después a través de una unción profética que vino a mí y me abrió los ojos. El Señor me dijo: hija, voy a levantar en la hora sexta, la hora de la revelación, la hora del candelabro. Voy a levantar a los que no cumplen los requisitos de los hombres, pero cumplen los requisitos del cielo. Porque el Señor me dijo esto. Ay, voy a decir algo fuerte, ¿sabe? Voy a decir algo fuerte. El Señor me dijo esto. Al final está la enfermería. El Señor me dijo esto: hija, hoy muchos tienen elecciones populares en la iglesia, porque es más fácil tener la elección popular antes que la llenura de mi espíritu. Y me dijo: y muchos están haciendo votaciones a ver a quién eligen en una posición en medio de mi casa, y no han entendido que eso es el gobierno de Grecia metido dentro de mi iglesia. Y me dijo el Señor esto: así hicieron los apóstoles antes de ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Me dijo: ¿sabes por qué hay elecciones populares? Por la falta de la plenitud del Espíritu. Y me dijo esto también. Me dijo: el problema es que al haber elecciones populares y al escuchar la voz del pueblo, no entienden que están soltando a Barrabás y crucificando a los ungidos. Y me dijo: en muchos lugares están crucificando a los que han sido ungidos por mi espíritu y están soltando a los sediciosos por las eleccioncitas populares. ¿Usted cree que así vamos a tener autoridad para confrontar los sistemas del diablo, cuando ni siquiera el orden gubernamental ha sido establecido en la casa de Dios? El Señor me dijo esto: yo levanté a Saulo por causa de que no cumplía ni un requisito de los hombres, pero cumplió todos los requisitos del cielo. Me dijo: la generación del candelabro es la generación que no cumple requisitos humanos, pero cumple requisitos celestiales. Y el Señor me dijo algo. Me dijo: es una generación, la generación como Saulo, es una generación que le da continuidad a los mantos. Y yo le dije: ¿pero cómo? Dijo: le digo: ¿qué manto de Pablo? ¿Cuál manto? Si a Pablo nunca nadie vino y le impuso manos para delegarle un ministerio ni nada de esto. Esto fue directo del cielo. Me dijo: te equivocas. Antes de la conversión de Pablo, un capítulo antes en el libro de Hechos, dice que estaban apedreando a un joven llamado Esteban. Y este joven llamado Esteban, dice que estaba muriendo, pero tomaron los vestidos de Esteban y los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Saulo estaba en el momento indicado, a la hora indicada, donde estaba habiendo un traspaso de unción, un traspaso de llamamiento. Me dijo el Señor: la generación que levanto es una generación de hijos. Tienen entendimiento de hijos. Lo que Esteban no pudo concluir, lo terminó Saulo de Tarso.
Y por último, el Señor me dijo esto: la generación que levantaré del mediodía es como Pedro. Me dijo, aquel que le dio hambre cuando iba a orar. Qué raro. Él iba a orar y le dio hambre. Antes no tenía hambre, pero cuando fue a orar le dio hambre. Parece como que le cambiaron las prioridades. Y mientras le preparaban comida, parece que el Señor le sirvió un banquete celestial. Y le dijo, cómete lo que nunca te has comido. Lo que has pensado que es inmundo, empieza a comértelo, Pedro. Señor, no. Yo no puedo, la religión no me lo permite. Señor, ¿cómo voy a ir ahí? Me contamino. Señor, ¿cómo voy a entrar en la casa de Cornelio, un político, un militar romano? ¿Cómo voy a entrar ahí? El Señor me dijo esto a la hora sexta. A muchos que hoy se dicen apóstoles, les voy a cambiar la mentalidad y los voy a llevar a los lugares donde nunca antes se atrevieron a entrar. Les abriré los campos donde nunca antes quisieron entrar porque tuvieron temor y miedo. ¿Sabe? Cuando el Señor me decía eso, tantas cosas en mi mente y en mi espíritu empezaron a ser transformadas. Dios me empezó a decir que hiciera cosas locas, como rentar templos de masonería y meternos ahí a adorar a Dios. El Señor me dijo, lleva mi presencia al templo de Dagón, porque tú vas a ver lo que yo le hago a Dagón. Rentando templos masones para meternos a adorar horas y horas y horas. Y después las noticias, entonces en las noticias veíamos 100 obeliscos derribados en el estado de Indiana. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había descendido a derribar a Dagón y postrarlo delante de la presencia del único que merece honra, gloria, poder, alabanza. Yo te pregunto en este día, iglesia, ¿vas a permitir que el diablo te grite? ¿Vas a permitir que te amedrente? ¿Vas a permitir que un sistema político mundano te diga lo que tienes que hacer? ¿Vas a permitir, iglesia, que Goliat siga gritando y vociferando en contra de los escuadrones del Dios viviente? ¿O te vas a revestir de la luz, la iluminación y la verdad del reino de los cielos para entrar a conquistar en el territorio donde Dios te puso? Pastor, seguirás siendo el pastorcito de ovejas, o entenderás que te pusieron por príncipe. Te saqué del redil, David, y te puse en el palacio. Entiéndelo, porque en el palacio saldrá de tus lomos una generación que no van a oler a oveja, van a oler a rey, van a oler a gobierno, van a oler a autoridad, van a oler a dominio. No olerán a oveja, no, ellos saben cómo reinar, cómo gobernar, cómo dominar. Lo aprendieron desde que nacieron. Nacieron en el palacio, no nacieron en el redil. Nacieron en las estructuras de gobierno, no nacieron siendo ovejitas, no. Ellos nacieron con garras, nacieron con melena, nacieron con colmillos. Nunca fueron ovejitas, no. Ellos nacieron siendo parte de una generación que se introducirá en medio de las naciones de la tierra para gobernar, para sojuzgar, para señorear. Ellos saben quiénes son en Cristo. Ellos saben que no son de este mundo, que no están sentados en la banca de la iglesia. Están gobernando desde lugares celestiales. Son los que le han dicho al diablo: te vas de mi ciudad, porque tú y yo no cabemos en el mismo territorio. Póngase de pie, por favor.
Llegó la hora de que Goliat se dé cuenta que es perro. ¿Me está entendiendo? Llegó la hora que se levante la iglesia, que dice: un momentito, ten mucho cuidado a quién le hablas tú, diablo. Mucho cuidado cómo me hablas. Si yo fuera diablo, lo pensaría 2 veces antes de meterte conmigo. No podemos tolerar más. Y no tiene que ver con nada natural. Esto tiene que ver con identidad de reino. La identidad se gesta en la adoración. Con esto cierro para orar. Perdón, pero es que fue algo que el Señor me dio en la madrugada. Iglesia, cuando nos reunimos somos muy buenos para cantar y danzar, profetizar. Pero David no llegó delante de Goliat diciendo: echó a la mar los carros del faraón. No llegó hablando en lenguas, ni con calambre pentecostal. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué David podía confrontar a Goliat? Haga conmigo esto. ¿Sabe por qué? Él sabía danzar, sí. Él sabía adorar, ajá. Pero ¿sabe qué? Él sabía pelear. Él no llegó delante de Goliat a hacerle. No llegó con cherquesía, no. Él sabía pelear. Y sabía que la base de la guerra estaba en la identidad. Tú eres un perro, Goliat. Yo soy el ungido que tiene la autoridad para cortarte la cabeza. ¿Y sabes qué? Con la espadita escondida que tú tienes, con esa espada que tenías reservada para atracarme a traición, con esa espada, con la misma, esa arma secreta, con esa misma te voy a cortar la cabeza. No tengas temor, iglesia. En ti habita la plenitud. Y tú eres parte de la plenitud de Cristo, sentado en lugares celestiales. Tienes dominio, gobierno y autoridad. Te han establecido en esta tierra para señorear, sojuzgar y gobernar sobre todo lo que se arrastra. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido con tu pueblo la verdad de tu palabra. Por lo tanto, declaro y establezco y digo: así como declaro, sea hecho y ejecútese en la tierra como es en el cielo. Porque declaro que se levanta a partir de este tiempo una generación diferente, con un espíritu diferente en medio de esta tierra, en medio de las naciones. La generación de candelabro de oro, la generación de revelación, la generación que no le tiene miedo a los gigantes, sino que entendió que los gigantes fueron preparados por Dios para que subamos por ellos al siguiente nivel en el reino de los cielos. Padre, declaro en el nombre de Jesús que esta generación se ha de levantar
con una revelación cual nunca antes hubo sobre la faz de la tierra. Serán hombres y mujeres violentos. No harán pacto ni tendrán misericordia con el diablo ni con los sistemas demoníacos. Ellos irán, arrasarán con lo que tengan que arrasar. Tendrán celo por su Dios. Serán como David, primero adoradores en la intimidad, pero guerreros cuando los enemigos quieran introducirse en la nación y en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro la activación de la generación como David sobre la nación del Ecuador y aún sobre aquellos que no estando aquí. Pido que sean enviados tus ángeles, norte, sur, este, oeste, toda la nación. Empiece a venir, Señor, un torbellino de tu espíritu y el soplo de tu espíritu para juntar hueso con hueso, tendón con tendón, articulación con articulación, y levantar un pueblo, Señor, un ejército que verdaderamente será el verdadero gigante de esta tierra. Un ejército poderoso. No será la generación que será conocida nunca más como los que lloran, como la gente derrotada, no, sino que será una generación llena del poder del Espíritu, que usará las mismas armas que el diablo quiso usar contra ellos, pero la usarán para destruir y desarmar los sistemas demoníacos. Hoy declaro que la sabiduría de Esther estará para introducirse en lugares de gobierno y autoridad, sin tener ni que declarar de dónde provienen. Con astucia e inteligencia entrarán para llevar a cabo los planes más altos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Puertas se abrirán donde nunca antes se habían abierto, en el nombre de Jesús. Así digo, y así haga el Señor, y aún añada sobre ustedes y sus descendientes, naturales y espirituales. Porque declaro que aquello que ustedes no vean, lo verán sus hijos. Y lo que sus hijos no vean, lo verán sus nietos, lo verán sus descendientes. Porque Dios es un Dios que cumple propósitos con generaciones. Y hoy le hablo a la generación en el espíritu de esta nación. Hoy suelto propósito sobre las líneas generacionales. Hoy inyecto propósito sobre las líneas generacionales de esta tierra. Hoy inyecto propósito y destino profético sobre las generaciones. En el nombre de Jesús se activa una genética del reino de los cielos. Se activa una genética en el espíritu, una nueva creación, una nueva naturaleza, una nueva naturaleza. Oh, rabababa, ya, 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 ya. Una nueva creación. Iglesia, hoy te declaro esto. Las cosas viejas pasaron. Has traspasado los límites de una nueva estación. Estás a las puertas de un nuevo tiempo. Se han traspasado los linderos. Lo pasado queda atrás. He aquí el Señor. He aquí el Señor. He aquí el Señor.
hace cosa nueva en medio de tu generación. Hay una activación genética. Hay una activación genética. Reproductores de la genética del Padre. Hijos con identidad. Con naturaleza de rey. Con naturaleza de rey. Hijos con naturaleza de rey. Nacidos en el palacio del rey. Nacidos en el palacio del rey. Korabashita mama. Bratokoma tarakamate. Kirubashki mahale katuma. Ito korore katamashkele lekia. Oh, re re be 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 ye. Oh, ra 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 hi, ra 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 ra. Hi, ra 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 ra. Hay semillas de una nueva genética que han sido esparcidas. Pastores, pastores. Yamarama yamama, anana yanana yana, yanana hay yanana ya, hey yanana hay ya. Se escuchará, dice el Señor, el llanto del recién nacido, pero aquel que ha nacido en el palacio del Rey. He aquí, iglesia, dice el Señor, te visito. He aquí, dice el Señor, te visito. Y te visito para concebir una nueva generación. Hoy las semillas son esparcidas. It's a new generation. It's a new generation. Es una nueva generación. Kitama yetama. Arara yatana na yakatama. Irorena iketama. Ministro, algo te va a empezar a acontecer internamente.
Apóstol Samuel, puedes venir, por favor. Los dos, está bien, ven. Por favor, Apóstol Hugo, perdóneme, pero necesito hacer lo que el Señor me está pidiendo. Por favor, todos los pastores que estén aquí, por favor, vengan rápido. Yo necesito hacer algo rápido. Levante sus manos al Rey de la Gloria. Algo va a pasar en este momento, ¿sabe? Yo lo veo en mi espíritu. Lo único que haré será soplar, como el Señor me indica. Es como que tuviera muchas semillas en mi mano, ¿sabe? Es lo que estoy viendo. Hay semillas, semillas de una nueva generación. Es una nueva genética. Órale, yana, 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 yana. Oh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. De paternidad para abrigar toda la nación. Y ararabashkeye. Hoy anamamaye. Cuando Dios habló al profeta Elías, estando en la cueva, en medio del silbo apacible, y le dijo: vuélvete por el camino de Damasco, Elías. Ya los criados se quedaron atrás. Llegó el tiempo de los hijos. El criado se había quedado en Berseba. El Señor le dijo: devuélvete, porque ahora vas a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Nimsi, de Abed-Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Pastor, escúchame esto. Señor me llevó a ver esto. Elías nunca conoció a Jehú. Elías nunca conoció a Hazael. Al único que Elías conoció fue a Eliseo. Y yo le dije: Señor, ¿por qué tú le dijiste entonces a Elías que ungiera a Jehú y ungiera a Hazael si él nunca los iba a conocer? Él me dijo: es que yo nunca le doy una palabra a un individuo, se la doy a un linaje y a una generación. Y me dijo el Señor: en Elías yo vi lo que Eliseo iba a hacer ungiendo a Hazael. Y en Elías vi a uno de los hijos espirituales de Eliseo ungiendo a Jehú, porque soy un Dios que trata con las generaciones y cumplo propósitos generacionales.
Hoy te digo, ministro de Dios, si hasta aquí has dicho, ¿por qué no veo lo que Dios me ha dicho? Quiero decirte que lo que tú no veas, tus descendientes espirituales y naturales lo conquistarán. Porque cuando Dios te habló la palabra y te habló el propósito y lo activó en ti, Él no te vio a ti, Él vio tu linaje. Él vio los que venían detrás de ti y te dijo: tú harás esto y esto. Señor, pero yo no he hecho nada. Mira los que vienen detrás de ti, porque soy un Dios multigeneracional. Hoy declaro que la semilla que has recibido se activa proféticamente, no solo para ti, sino para los que vienen detrás de ti, tus hijos naturales y espirituales, los descendientes de tus hijos naturales y espirituales, y los descendientes de los descendientes de los descendientes de los descendientes de tus hijos naturales y espirituales concretarán el plan y propósito, diseño del Padre sobre tu vida. Porque la genética ha sido activada en ti para producir el género conforme al Señor lo ha anunciado. Así haga el Señor y añada sobre ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de la Gloria.